la universidad, Sergio Arboleda presenta. Bienvenidos. Segundo día sin carro en Bogotá, decretado por el alcalde Gustavo Petro. Se armó una gran polémica. Sus seguidores dicen que era necesario, que el primer día sin carro había sido muy exitoso, que la jornada era necesaria. Sus detractores dicen que no tenía facultades para hacerlo, que se impuso de manera muy severa. Se desarrolló también en el Valle de Aburrá y en Medellín. Y hoy me da mucho gusto presentarles tres invitados de primera línea, desde orillas muy distintas, expertos en el tema, para que analicemos lo que sucedió en el día de hoy. Las damas primero, doctora Lucía Bastidas, concejal de la ciudad, concejal peñalosista de Bogotá, bienvenida. Gracias, buenas noches, peñalosista, mucho honor, esperando lo que vimos hoy, un domingo, más solo que un domingo esta ciudad, esta Petrópolis en la que estamos viviendo, y no se concertó con los ciudadanos, no vimos concertando como fue la medida que tuvimos cuando hubo consulta popular en Bogotá. Entonces, lamentable para el comercio, lamentable para las amas de casa, se le sumó el paro de educación, los niños no pudieron ir al colegio, las madres no pudieron a trabajar. Esto fue como un día cívico realmente y no el día del no carro como estaba concebido. Doctor Juan Esteban Orrego, director de FENALCO Bogotá, bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, pues vemos cómo esta segunda edición lo que hizo fue afectar el sector productivo de la ciudad, afectar el comercio, y pues con la inmensa preocupación de cualquier otro interés en repetirlo en lo que resta pues del año. Y me da gusto saludar al concejal Carlos Vicente de Rú, concejal de la Alianza Verde. Bienvenido, concejal de Rú. Juan, muchas gracias por la invitación. ¿A usted le gusta la idea de los días sin carro? A ver, Juan, si hubiera una consulta popular mañana y nos preguntara a los ciudadanos si estamos de acuerdo en aumentar el número de días sin carro al año, yo contestaría a ojo cerrado que sí. Yo estoy de acuerdo con que se aumenten los días sin carro, con el propósito de que la gente avance en una cultura de uso del transporte público, de uso restringido del carro particular. Pero, más aún, saldría a hacerle campaña a esa propuesta, pero no estoy de acuerdo que las cosas se hagan como se están haciendo por un decreto del alcalde. El primer día sin carro lo decretó Peñalosa, lo sacó por decreto, con base en unas supuestas facultades que dan las normas nacionales. Después lo hizo en un febrero del 2000 y en octubre convocó a la consulta popular. Y de ahí en adelante hemos venido trabajando con esa medida una vez al año en el mes de febrero sobre la base de la consulta popular. Ese es el mecanismo que se debe utilizar, un mecanismo que le da legitimidad y fuerza a la medida. Le confieso, doctora Lucía, con todo respeto, que me sorprendió su respuesta, porque yo pensé que usted, como concejal peñalosista, era pro días sin carro. Soy pro días sin carro y ojalá desincentiváramos el uso del carro particular, que es lo que buscamos, pero no una medida dictatorial como lo que ha hecho el alcalde. No media una consulta popular, la primera, y estuvimos todos en la consulta popular apoyando, claro, pero aquí no hay un transporte alternativo, los peatones no tenemos por dónde caminar, están invadidos con las mafias del espacio público, con ventas de productos chinos, no hay por dónde caminar, no es alternativo. Todos queremos que preservemos el ambiente, por supuesto que sí, estamos de acuerdo, pero lo que vimos es esta medida arbitraria del alcalde, para poner a todos a hablar del tema del día del no carro, para vivir un día cívico como el que vivimos hoy. Yo me recorrí toda la ciudad del centro, la calle 72, el Parkway, y estaba sola la ciudad. La gente lo que hizo fue quedarse en la casa y eso desestimula el comercio, las tiendas, los restaurantes de alta categoría y de baja categoría, los estudiantes, todo quedó solo. Usted es usuaria habitual del Transmilenio, que entiendo lo toma en el portal de la 170. ¿Hoy tomó Transmilenio? Hoy tomé Transmilenio, tomé taxi. No, Transmilenio todos los días es una tragedia. Mi ruta habitual, que es la G12, a veces tomábamos la misma, la J70,
y hoy estaba caótico, la gente protestando, la gente se empieza a molestar porque su transporte no llega a tiempo y eso le genera problemas a la gente de salud mental, por ejemplo, y eso fue lo que vimos hoy, protestas en el sur, protestas en el Portal Norte, y salió el gobierno a decir, la jornada fue un éxito, o ellos viven en una ciudad y yo vivo en otra, o estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Doctor Orrego, usted desde el comienzo levantó muy duro la voz contra este día sin carro, interpusieron acciones judiciales. ¿Por qué esa posición de FENALCO? ¿Y qué fue de las acciones judiciales? A ver, la razón de ser de nuestra posición es que pues, afecta en su totalidad la productividad de la ciudad. La productividad se cae por encima del 40%. El día de hoy no lo hemos medido, estoy hablando basado en la medición del día de febrero, que tuvo como novedad en febrero que las motocicletas tampoco pudieron transitar. Entonces la afectación fue muy fuerte, el comercio se cayó por encima del 50%. Vamos a ver qué nos arroja el estudio de hoy. Y pues las citas se cancelan y demás. Nuestra gran protesta no es por el día sin carro, es porque no hay una alternativa para que la gente se pueda mover. Cuando la gente tiene alguna opción, pues la toma, pero es que no la hay. Entonces, la concentración de la ciudadanía está en cómo llego al trabajo, los que pueden ir a trabajar, y cómo regreso a mi casa al final del día. La calidad de vida se cae. El problema nuestro es que el transporte público que tenemos no alcanza a atender las necesidades que tiene la ciudad. Yo quisiera hacer un comentario. Sí. No, pero ¿usted terminó? No, entonces esto nos afecta de una manera muy fuerte y las acciones por las que me preguntaba, lo que hicimos fue poner una tutela después de revisar la legalidad de lo que se estaba haciendo, pues... ¿Y qué pasó con la tutela? Nosotros vimos que la tutela ya se puso, todavía no nos han dado respuesta, esperamos que con esto podamos frenar cualquier otra intención de día sin carro adicional. O sea, esta tutela se va a fallar cuando ya ha pasado el día sin carro. Sí, pero como hay supuestamente intención de otros días sin carro, podríamos sentar al presidente para que no ocurriera. Doctor de Rú. Entiendo que la tutela fue, a ver, el juez de la tutela se negó a adoptar medidas provisionales, Correcto, pero va a seguir cautelares. estudiando el caso. Sí, así es. Ok. A ver, yo quisiera hacer dos o tres observaciones breves. Una, el porcentaje de población propietaria de vehículo particular es pequeño. 10%. Sí, es un 10%. Y quizás eso significaría que los carros particulares mueven un 20% de la población. En otras palabras, para el 80% de los bogotanos y las bogotanas, el día sin carro, en que puede circular, por ejemplo, en taxi más ágil y más rápidamente, es una buena noticia, ¿no? Es una primera observación. La segunda, y me gustaría ver qué opinaría FENALCO al respecto. Muchas de las ventas que no se hacen el día sin carro se desplazan a los días subsiguientes, porque la gente de todas maneras mantiene unos niveles de consumo. Sí se reduce la actividad económica, pero hay ventas y actividades que simplemente se desplazan y se intensifican un poco más en el día subsiguiente. O se anticiparon el día anterior. O se anticipan. Los trancones de ayer fueron absolutamente colosales. Y lo último es que el aumento de pasajeros en Transmilenio, pues no tenemos las cifras del día de hoy, pero en la jornada de febrero no se aumentó significativamente el número de usuarios de Transmilenio, lo cual quizás querría decir que mucha gente pues decide más bien como ralentizarse ese día, ¿sí? El día de hoy. Entonces es un día, sí, como tomémoslo fácil, cívico. llamemos a la oficina, los trabajos que podemos hacer en la casa, hagámoslos desde la casa, ¿verdad? Pero no hay una presión gigantesca sobre el transporte público. Todo eso para significar que no es tan traumático tener días sin carro, pero yo insisto, no se deben decretar de una manera dictatorial. Le reitero la pregunta que hacía el doctor de Rú. ¿Será que sí se pierde esa dinámica económica o será que se distribuye en el día anterior y los días posteriores? A ver, nadie se come 2 almuerzos. Entonces, el almuerzo del día sin carro no lo venden el día siguiente. Con la comida Eso es como el sueño, Correcto. no se Y lo- recupera. Con la comida pasa eso. Lo mismo ocurre con combustibles y las ventas de impulso. Esas se perdieron. Obviamente hay un porcentaje que se transfiere, pero la caída es en esas y nuestro balance es sobre esas ventas que no se El recuperan. parque automotor, las actividades relacionadas con el parque automotor. Esas no se hacen Y posteriormente. les pregunto sobre ese tema, doctora Lucía, lo que se ve en Bogotá desde el primer día sin carro que estableció el alcalde Peñalosa. Yo recuerdo, nosotros lo cubrimos en ese momento
y era un carnaval, la gente trajo caballos, unos montaban en unos vehículos extraños, la gente empezó a soñar con que íbamos a tener unos sistemas de transporte públicos, esa era la ambientación del Transmilenio, y todos estos años después lo que vemos es una ciudad que no construyó más vías, que multiplicó su parque automotor y que está muy atrasado en la implementación de los sistemas de transporte masivo. ¿Qué hacer hacia adelante? Bueno, tiene razón. La idea era una reflexión para que trabajáramos en desincentivar el uso del carro particular, para que avanzáramos en el tema de transporte. Y gran sorpresa, nació Transmilenio y todos estuvimos felices, pero ese Transmilenio le ha faltado continuidad, le ha faltado gerencia. En este gobierno se ha enterrado Transmilenio. Este gobierno ha dejado acabar Transmilenio en el tema de frecuencias, en el tema de ampliación. Mañana tengo debate sobre el tema de movilidad y el 65% de las metas están en cero. No se pudo, no se cumplieron, la malla vial está en mal estado, no se avanzó con la construcción de la troncal de Boyacá, que era tan importante. Tenemos foto de los cables de Ciudad Bolívar y de San Cristóbal, un bonito y excelente video sobre el metro, la maqueta del metro, pero no se avanzó en el tema de transporte. Entonces, le queremos dar a la gente posibilidades para que se movilice, para que tengamos una reflexión sobre el medio ambiente, pero realmente no le damos las condiciones físicas, materiales, teniendo plata para haber avanzado. Qué bien que tuviéramos el cable, qué bien que tuviéramos la troncal, qué bien que tengamos metro, pero la verdad es que nos quedamos rezagados y no se ha avanzado en el tema de Transmilenio, por ejemplo, que es tan importante para la ciudad. Doctor Juan Esteban, muchas personas se preguntan ¿cuántos carros más se pueden vender en Bogotá? Y hay gente que ya empieza a decir, ¿por qué no buscan fórmulas de que si quieren entrar unos nuevos carros chatarricen otros? Físicamente no caben más carros. Y otras personas, pues desde la otra orilla dicen, al contrario, la industria automotriz es muy importante para la dinamización de la economía. Desde FENALCO, ¿cómo se aborda esa discusión? A ver, todavía no hemos atendido la necesidad de vehículos que hay en Bogotá. Si nosotros miramos los consumos per cápita de otros países, nosotros todavía estamos muy por debajo. Lo que ocurre es que la malla vial ha crecido a una velocidad totalmente diferente a lo que ha crecido el parque automotor de Bogotá y de Colombia. Entonces, ahí tenemos un atraso que, como bien decía la concejal, es importante y hay que hacer un trabajo muy, muy, muy grande. Doctor Juan Esteban, lo que usted me dice es que en Bogotá todavía no hay suficientes carros. No, el consumo per cápita, o sea, el número de vehículos por persona que hay comparativo con otros países y con otras ciudades de la región todavía está muy por debajo. Recordemos que Colombia estaba rezagado por diferentes temas, por temas de proteccionismo y por temas de posibilidad financiera. Hoy con los créditos y hoy con la situación pues, que se tiene, vemos cómo ha venido creciendo. Situaciones como el incremento del precio del dólar frenan ese crecimiento de vehículos, no por el tema de la malla vial, sino por el tema económico. Yo quiero de todos modos decir algo del tema anterior, es nosotros no estamos en una pelea, digamos que seamos o no partidarios de un partido político o del alcalde o de una administración o de otra. Nuestra posición es frente a la medida. La medida es una medida que genera inestabilidad. Hay diferentes cosas que se vienen haciendo que afectan el comercio, la credibilidad de los inversionistas y eso termina redundando en el beneficio económico de los bogotanos y la situación que tienen todos. Ya regresamos. Tiene la palabra, apenas volvamos, el doctor Carlos Vicente de Rú.
Doctor Carlos Vicente, usted tenía la palabra. Bueno, y hay, le pregunto yo también, un rezago vial muy dramático Pero en por Bogotá. supuesto, por supuesto. Hay un rezago grandísimo. Pero antes una observación. El hecho de que en Colombia haya menos vehículos en proporción a la población es una buena noticia. Ojalá pudiéramos mantener esa proporción. Porque hay países, bueno, los países desarrollados, el número de vehículos en relación con la población es altísimo. Y entonces eso genera una presión sobre las vías y unos impactos sobre el medio ambiente terribles. En Colombia, por fortuna, no estamos en esa situación. Lo que pasa es que mucha gente está migrando moviéndose hacia la compra de carro y abandonando el transporte público colectivo, porque el transporte público colectivo no funciona. Y el primer deber es mejorarlo para que la gente no se vaya hacia el carro y hacia la moto. Ese es un drama. Ahora, el tema del rezago vial es evidente, es la acumulación de varios gobiernos. A este gobierno, el actual de Petro, le cabe una gigantesca responsabilidad. Pero mire, Juan, es que con las vías pasa como con la ropa. Si uno no está comprando una camisita y un par de medias, ¿no?, con cierta frecuencia, un buen día abre el ropero y todo está roto, ¿sí? Es una secuencia, usted tiene que trabajar, todos los gobiernos tienen que trabajar. Lo de las vías, que le empieza a quedar apretada la camisa, por ejemplo, en algunos lugares. Todos los días hay que trabajar con... Yo me acuerdo cuando llegué como concejal en el gobierno de Lucho Garzón, prácticamente no había presupuesto para movilidad. El presupuesto para movilidad era sumamente pequeño, ¿sí? Y como que ese tema le estalló en la cara al alcalde Lucho Garzón, y bueno, después tuvimos el despiporre del cartel de la contratación en las vías, etcétera, y este gobierno que es muy mal ejecutor. Entonces son problemas graves acumulados en materia de vialidad que hay que corregir con unos planes de choque muy grandes, incluido el endeudamiento público con más audacia que el que han tenido estos gobiernos. Doctora Lucía, usted estaba mencionando que está en la evaluación de los temas del plan de desarrollo. Hay personas que dicen el problema no ha sido de falta de plata, sino de falta de ejecución. ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Cuál es su conclusión de ese estudio? Bueno, la plata de los bogotanos que pagan tan juiciosamente los impuestos y que tienen cultura tributaria está en los bancos generando intereses. El IDU, que es la entidad más grande en el sector de movilidad, tiene ejecución acumulada del 58%. Los proyectos más importantes, como el metro, como Transmilenio por la avenida de la Boyacá, que le hemos implorado al gerente del IDU que por favor la haga, no se hicieron, no las vamos a tener en este gobierno. Los cables de San Cristóbal, los cables de Ciudad Bolívar, no, solo hay fotos. Y queremos endeudar a la ciudad con el cuentico de inaugurar la maqueta del metro. Aquí todo es metro. Le responden, esperemos que dice la ciudad por el metro. La plata para la troncal de la Boyacá estaba lista. Ciclorrutas atrasadas. El tema de la malla vial local arterial atrasado. Un convenio del 2012 firmado por las 20 localidades el 1292 tiene el 16% de ejecución, que era la malla vial de las localidades. Este gobierno dijo que va a entregar la malla vial local en el mismo estado en que la encontró, es decir, 81% de la malla vial local en mal estado. Esa es la realidad y la platica está en los bancos. Pero perdón, las dos cosas son ciertas, o sea, Lucía tiene razón, la ejecución ha sido lenta, atrasada, remolona, ¿sí? Pero también tenemos problemas de financiación, porque una cosa es que se creen excedentes de caja en los bancos, ¿sí? Y otra cosa es que el plan de obras que Bogotá, el megaplan de obras que Bogotá necesita y que debería comenzar a cometer desde ya, o debería venir ya en desarrollo, está desfinanciado. No tenemos plata para hacer todo lo que significa el metro, las troncales que se requieren, las vías arterias hacia los grandes conglomerados de Occidente. No. Hoy la plata está en los bancos. A ver. La troncal de la Boyacá estaba 712 mil millones de pesos, no se construyó y ahora quieren presionar y extorsionar al gobierno nacional para decirle, si no da la plática para esto, para el metro, Lucía, entonces no se hará. Las dos cosas son ciertas, perdón, hay plata acumulada en los bancos por ejecución lenta. Pero eso no significa que todo el plan de obras que necesita la ciudad, las troncales que necesita la totalidad de los cables aéreos, el metro, etcétera, estén financiados. Transmilenio está quebrado hoy. En la última junta directiva de la semana pasada les dieron una platica para que sobrevivan 3 meses. De ahí para adelante, incertidumbre en Transmilenio, porque hay platica subsidios para la tercera edad, para las personas con discapacidad, para los del CISBEN 1 y 2, y ahora le dio a Petro por decir que hay posibilidades para que los que van a los partidos de fútbol tengan también subsidios. Transmilenio
lo quiere acabar el alcalde Le Gustavo doy, Petro. para que podamos ir con el doctor Orrego, su última réplica que veo, No, que es que, tiene un reparo sobre lo que tenemos, dice la doctora digamos, Lucía, subsidios. Tenemos un acuerdo básico y es que la ejecución ha sido mala y entonces eso genera excedentes de caja en los bancos, claro, y están allí. Pero hay otro fenómeno diferente y es que el plan de obras que necesita Bogotá, integral y global, está desfinanciado. Y por eso tenemos que ir a presionar al gobierno nacional para que den más plata y pensar en otras formas de financiación de ese plan global. Pero Las dos presionemos cosas y son no ciertas. hagamos nada, Y los porque no hubo subsidios, troncal. y los subsidios, sí, hay que presionar, pero hacer. Tiene No, razón no, también. Los no subsidios, hicieron. Juan, los subsidios no son lo que están quebrando a Transmilenio. No son los subsidios. No es el subsidio a los sectores sisbenizados, que tenía previsto 130.000 al año, que no fueron utilizados por la gente, a los sectores de los niveles más bajos del Sisben. Sí hay como una venita un poquito crecida en el subsidio en Transmilenio en Hora Valle. Usted cuando usa Transmilenio en Hora Valle, a usted que no lo necesita y a mí, nos están subsidiando. Ese subsidio hay que reducirlo. Pero en la ecuación gruesa financiera de Transmilenio, esos subsidios no lo están ahogando. Perdónenme, yo voy con el doctor Orrego por un tema que para estos efectos de día sin carro, movilidad, se ha vuelto muy importante en Bogotá. Motos. Motos. El primer día fue el día sin carro y sin motos, y ahí fue un momento en el que la gente tomó conciencia de lo que ha sido la incorporación creciente de motos en la ciudad. Pero otros dicen, si uno compara a Bogotá con muchas ciudades, sobre todo las de Tierra Caliente, en Bogotá hay aún muy pocas motos. ¿Cómo ve Fenalco el tema de las motos? Bueno, primero que todo, el usuario de la moto no coge taxi. Ese va a utilizar el servicio de transporte público porque pues no tiene la posibilidad. Las personas que andan en moto, que cada vez son más y que todavía hay un nicho de mercado importante por atender, nos va a permitir trabajar seriamente pues, durante los siguientes meses y durante los siguientes años para que las motos sigan creciendo. Una persona que tiene una familia, que de pronto puede conseguir una moto, le cambia la vida. Esa persona puede tener algo de autonomía. Ese es un tema que nos cuesta trabajo de pronto a los que andamos en carro porque las motos estorban por un motivo y otro, pues las motos son una gran ayuda para las personas pues, que no tienen la posibilidad de comprar un carro. Y todavía hay un espacio realmente importante, hablando desde el punto de vista económico, no de vías, sino desde el punto de vista económico, de la capacidad de endeudamiento de las personas para comprar motocicletas. O sea que las motos se van a seguir vendiendo, son un jalonador importante de la economía y cada vez hay más. Bueno, hoy una moto la entregan casi que con la cédula. Comprar moto es baratísimo, facilísimo y con unos planes de financiación. Ahí se requieren unos temas de cultura para que la gente aprenda a manejar la moto, tanto el motociclista como el usuario del vehículo particular. Hemos hecho varias campañas con este tema, algunas compañías de seguro nos han acompañado y realmente pues se viene logrando pues ayudas importantes en este tema. Pero ya vemos lo que ocurre cuando se restringe el uso de la moto, que empezó a afectar fuertemente el sistema de transporte público y pues la verdad es que el día sin carro de febrero es un día que ya el comercio asimiló, que la gente entendió, es fruto de una consulta popular y la verdad poco a poco veníamos desde el comercio superando esta situación con promociones, con parqueaderos gratuitos para las bicicletas, con diferentes cosas, pero cuando nos cambian las condiciones de juego, cuando se incrementa el horario, porque muchas personas tomaban la decisión de madrugar más duro ese día y simplemente se iban muy temprano a su oficina, trabajaban todo el día, se desatrasaban en muchas cosas. Hoy arrancó 5 a.m., ¿no? Hoy ya la El que situación quería desplazar el horario tenía que despertarse el día a las 3 de la mañana. Tenía que irse la víspera, más o menos. Doctor Derru, bicicletas, usted me hablaba de las vías, le pregunto por el proceso frente a las ciclovías y a los que no son ni usuarios de moto ni de carro, sino de bicicleta como mecanismo alternativo que en tantos países es importantísimo. Creo que hemos avanzado bastante en eso. Hoy se calcula que hay 1.200.000 bici usuarios en Bogotá. Me informaban que las estadísticas de crecimiento de las ventas de bicicletas en la ciudad y en la región periférica son realmente muy buenas, muy reveladoras. Esa es una excelente noticia para la ciudad. Yo iba al doctor Orrego y hablar de la moto y bueno, respeto mucho su punto de vista, desde el punto de vista económico, comercial, que se vendan motos, etcétera, se dinamiza un sector de la economía, pero para la ciudad es una mala noticia que se vendan tantas motos. Si uno lo ve ya en una perspectiva global, ya hay 400.000 motos y todos los días crecen con unos efectos ambientales e impactos en el tránsito muy complicados. Entonces, hemos avanzado en lo de la bicicleta.
hoy en día tenemos unos 60 kilómetros de bicicarriles, ya no solamente de ciclorrutas, 400 kilómetros de ciclorrutas, pero los planes de ampliación de bicicarriles y de ampliación de ciclorrutas rezagados, en la línea de lo que Lucía decía. La ejecución lenta, no se han integrado en un solo circuito todos los ejes que tiene la ciudad al respecto, o sea, son como radios que se separan pero no han sido integrados en red. Eso es complicado porque le dificulta a la gente utilizar distintos trayectos. Hay otro problema, es mucha inseguridad en las ciclorrutas, ¿sí? Ciclorrutas mal mantenidas. Hemos visto unas bandas terribles que han azotado. Entonces se necesita más respaldo. Bandas en bicicleta y bandas que afectan a los ciclistas. Y una pulga en el oído para Fenalco, que es recoger una propuesta de la concejal María Fernanda Rojas, que les escribió una carta en que los invitaba a Fenalco a inventarse, en un esfuerzo de creatividad, la forma de atender las demandas económicas y de comercio de ese creciente número de biciusuarios que hay en la ciudad. Deplorablemente se nos acaba el tiempo, así nos indican los productores. Yo quiero agradecerles la presencia de esta noche, sus opiniones, sus ideas, y decirles que aquí seguiremos con esta agenda abierta para hablar de muchos temas que tienen que ver con la movilidad, con la vida de la ciudad y con estos asuntos que son palpitantes para Bogotá. Muchas gracias, doctora Lucía. Muchas gracias. A repensar la movilidad y a pensar en el peatón también, que mayoritariamente se moviliza y no tiene por dónde hacerlo hoy en Bogotá. Doctor Orrego, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Esperemos pues tener una respuesta en el próximo programa aquí al doctor, que ya hay trabajo al respecto. Vea, le dejó tarea pendiente. Muchas gracias. Y queda anunciada, doctor Derru, muchas gracias a usted, por Juan, habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa de hoy. La Universidad Sergio Arboleda presentó